Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás en este martes 2 de junio, profundizando la palabra de Dios, ahora sí en tiempo durante el año. Estamos en la 9ª semana del tiempo durante el año. Por eso vamos a leer en la liturgia esta parte del Evangelio de Marcos, que nos dice así. Después le enviaron unos fariseos y herodianos para ponerle una trampa con las palabras. Se acercaron y le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero e imparcial, porque no juzgas según la apariencia de la gente, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Lo pagamos o no? Dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen a prueba? Tráigame una moneda que la vea. Se la llevaron y les preguntó: ¿de quién es esa imagen? Esta inscripción. Le contestaron: del César. Y Jesús le replicó: entonces den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron sorprendidos de su respuesta. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el fondo, ¿qué nos dice este lenguaje del Evangelio, este mensaje? Y podría ser, la trampa que le están haciendo a Jesús, que en el fondo nos queda claro, porque van fariseos y herodianos. Los fariseos estaban al borde del pueblo y entonces decían: pagar el impuesto era una humillación, porque había que pagar al imperio que lo explotaba. Entonces, si decía Jesús que había que pagar el impuesto, estaba contra el pueblo. Pero si decía que no había que pagarlo, era un sedicioso. Entonces los herodianos lo denunciaban a los romanos porque estaba predicando una revolución contra el imperio romano. Esa era la trampa. Pero Jesús, ¿qué hace? Nota la hipocresía y rompe con toda la trampa. ¿Por qué? Porque agarra la moneda. A ver, ¿de quién es esa? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, la escala de valores no tiene que ver del dinero, el poder y de lo sagrado. Porque lo sagrado va más allá de lo político-social. Ciertamente que esta confusión no estaba solo entre los fariseos, los judíos, también estaba con los discípulos. Los discípulos a lo último se peleaban a ver quién era más importante, quién tenía el poder. Porque siempre pensaban que el reino de los cielos que hablaba Jesús era un reino de poder. Por eso el mismo Pedro saca la espada cuando lo van a detener y le corta la oreja a Malco. Jesús lo mira y dice: ¿qué haces? El que a hierro mata, hierro muere. O sea, no entendiste nada. Y va y cura al agresor que lo metía preso. Y claro, Pedro queda desconcertado porque él quería poner el reino de Jesús. El poder al modo humano, no al modo de Jesús. Por eso cuando habla con Pilato, le dice también: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera así, funcionaría como ustedes, vendrían los soldados, pero mi reino no es así. El que sigue la verdad sigue mi reino. ¿Y cuál es la verdad? Le dice Pilato: la tuya, la mía, la de un partido político, la del otro. ¿Cuál es la verdad? Jesús se calla porque el que no quiere ver la verdad, por eso muchas veces dice: el que quiera entender, que entienda. Ese tema es muy profundo porque esa es el difícil equilibrio entre la ética y la fe cristiana y entre lo político y social. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos líderes cristianos, sobre todo, por ejemplo, acá pasa,
que el prestigio lo tiene la fe cristiana, y entonces van a buscar entre la fila de los agentes de pastoral los que tienen peso político, y entonces lo hacen de algún partido, que por supuesto yo les explicito tiene que salir de la organización eclesial. ¿Y por qué? Porque si van a ejercer una política partidaria no pueden estar viendo más allá. Porque muchas veces, desgraciadamente, cuando toman inclusive cargos políticos, se olvidan de la ética de fe. ¿Y por qué? Porque pesa más el partido político que lo manda que la ética moral de fe. Desgraciadamente, en este tiempo está muy desprestigiada toda la política, desgraciadamente. Ahora, como cristianos, claro que tenemos que participar, porque ahí está la diversidad. No obstante, nos tiene que guiar siempre más el Espíritu de Dios. No el espíritu de intereses de poder o de dinero. Y uno dice, bueno, pero lo del César, lo del impuesto, ¿era o no era? Porque a veces hasta se cuestiona uno, ¿y pago los impuestos o no pago los impuestos? Después, ¿para qué usan los impuestos? Para sus corrupciones. Ciertamente que es una difícil equilibrio, pero siempre tiene que primar la verdad, la sinceridad y la honestidad, que el mismo Jesús lo hace. Otras veces dice, andá, pescá un pescado y sacale la moneda y pagá por mí, por vos, como diciendo, vamos a cubrir lo humano por encima, porque lo sagrado está por encima. Y uno dice, pero ¿se podría vivir sin dinero? Qué pregunta, ¿no? Yo les tengo que dar testimonio. Históricamente sí. ¿Y por qué? Porque en la selva el dinero no sirve, no se compran en los árboles las cosas. ¿Ve? Todos los años que estuve en la selva me llevaba las provisiones y todo eso, o pescaba y cazaba, lo que sea, gusano, cocodrilo, lo que sea, porque si no, no comía. A ver. Y uno dice, pero históricamente se pudo hacer eso, sí. Yo tengo que dar un testimonio que fueron las reducciones jesuíticas en Sudamérica, en el sur de Brasil, en el norte de Argentina y Paraguay. ¿Y por qué? Porque los jesuitas hicieron, en el tiempo de la conquista, hicieron posible las reducciones jesuíticas que vivían en una justicia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían dinero. Y resulta que cuando ellos entran a misionar con los guaraníes, por ejemplo, no usan el dinero, sin embargo las artes, la belleza, la cultivan tremendamente, pero no usaban dinero, cosa que los poderes internacionales, el rey de Portugal y el rey de España no se lo permitieron. ¿Y qué hicieron? Expulsaron a los jesuitas de Sudamérica. Tremendo pecado. Y uno dice, ¿por qué? Porque hay que conocer esa historia. Ellos hicieron posible que en medio de la selva los guaraníes vivieran una justicia social tremenda. No había dinero. Pero el imperio español y el imperio portugués codiciaban esa belleza, ese arte. Tanto es así que expulsan a los jesuitas y empiezan a destruir y hacen lo que se llama la guerra con los guaraníes. Están todavía las ruinas jesuíticas en el sur de Brasil, en el norte de Argentina y de Paraguay. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos hicieron posible la justicia sin dinero. ¿Por qué? Por el espíritu que tenía y que tiene la cultura indígena, sin dinero, en la selva, pero con la solidaridad entre todos. Lo hicieron posible. Los poderes mundiales no se lo perdonaron y por eso, aunque expulsaron a los jesuitas que por obediencia se fueron, los guaraníes no se la aguantaron, hicieron lo que se llama la guerra con los guaraníes. 20 años de guerra. Toda la sangre desde el imperio portugués con los bandeirantes y desde el imperio español. Espantoso. Porque todo eso desencadenó y terminó con la guerra de la Triple Alianza contra los guaraníes de Paraguay, juntándose el imperio portugués de Brasil, Uruguay y Argentina contra esa cultura indígena, destruyéndola totalmente. Por eso yo les recomiendo, ¿no?,
para que ustedes conozcan las reducciones jesuíticas, hay varios libros, pero hay uno que ustedes pueden buscar que se llama 30.000 guaraníes y un tirolés. El tirolés era el jesuita misionero y los 30.000 guaraníes su comunidad. Y ahí cuenta las peripecias que vivían, pero la justicia en que vivían. Esa codicia de los poderes internacionales no se los perdonó. Expulsan a los jesuitas y destruyen totalmente las reducciones jesuíticas en la selva. ¿Por qué? Porque pensaban que había mucho dinero y nunca encontraron nada porque no había oro, no había dinero. Pero destruyeron lo que son las ruinas hoy en América del Sur. Les digo más, yo soy testigo que todavía en la selva de Bolivia, en la selva amazónica de Bolivia, viven comunidades con la misma estructura jesuítica, y le doy nombre y apellido. En la ciudad del Beni, que todavía no tiene ninguna carretera que llegue al Beni, solo con barcos por el río, yo soy testigo, para llegar al Beni solo se puede llegar con barco, no hay carretera hasta ahora que lleguen a la medio de la selva en la ciudad del Beni. Y más adentro están todavía las reducciones jesuíticas. ¿Por qué? Porque escaparon a todos los choques culturales porque vivían en medio de la selva. Tengo que ser sincero, las reducciones jesuíticas, más allá de las brutalidades de la expulsión de los jesuitas y de las masacres en las guerras con los guaraníes, es cierto que en este mundo no hubieran podido subsistir. ¿Y por qué? Porque pudieron hacer eso los jesuitas porque estaban aislados de nuestra cultura de codicia y de poder. Al estar aislados, pudieron hacer esa armonía. Y yo le digo porque en realidad donde empezaría la comercialización o el intercambio con nuestra forma cultural no hubieran sobrevivido, porque nuestra cultura lo hubiera, como de hecho lo hizo, masacrado. Yo soy testigo de toda esa historia. ¿Y para qué se les cuento? Porque en este cambio epocal, hasta hoy, están masacrando comunidades no contactadas en la selva amazónica, los petroleros, ellos entran con bala. Hoy soy testigo de masacres que hicieron en el 2013 y demás, cuando yo estaba en la Amazonía. Hoy siguen haciendo eso, porque siguen viviendo indígenas libres en la selva, con la armonía de la cultura de la selva, ¿no? Sin embargo, es cierto que hoy en día, en este cambio epocal, ¿qué es lo que está provocando la escala de valores y problemas de reacomodamiento mundial? Porque tenemos una pandemia mundial que empezó en China, porque detrás hay intereses económicos y de poder mundiales. Estados Unidos y Europa están decreciendo y China y Rusia están emergiendo como economías mundiales que son imparables. Sabemos que lo vamos a sufrir, nosotros sabemos eso. Y eso tiene que ver con Jesús y la Virgen, claro, porque tiene que ver con el dolor de cuánto pueblo. ¿Acaso en esta pandemia no se vio la urgencia y la necesidad de la salud de cuántos pueblos que tienen una salud precaria y que ahora en momentos de pandemia se nota en la sangre y en los muertos? Sin embargo, se puede hacer un mundo distinto como pide Jesús. Se puede hacer el reino. ¿Por qué? Porque aunque pasó hace siglos, seguimos sufriendo nuestros pueblos latinoamericanos, los poderes mundiales. Sin embargo, por encima de todo eso está el reino de los cielos. Como dicen acá los indígenas, primero Dios, lo siguen diciendo, o sea, ponen sus valores no en las cosas, no en el dinero, no en el poder, primero Dios. Y yo creo que es posible, como dije el otro día, sobre la sangre y sobre el dolor de nuestros pueblos. Es posible la fe, es posible la justicia,
es posible la esperanza. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.